666. Capítulo primero. Las 1000 puertas verdes. Y sucedieron cosas que los más viejos habitantes del país, aun los que pasaban del siglo, no habían visto nunca. En la primavera, los sembrados de lino y de trigo de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires prometían un pingüe rendimiento. Las dos grandes empresas que acaparaban las cosechas argentinas estaban de plácemes y contaban ganar 100 millones de marces. Esas dos grandes firmas eran la de Misia Hilda Cohen de Silverman, que a pesar de ser presidenta de la República, no había interrumpido sus afortunadas operaciones mercantiles, y la de los hermanos Tres Rosas, que habían comenzado siendo 3 y eran 8 ahora, distribuidos estratégicamente en los países productores de granos, pero con su sede principal en Buenos Aires, la ciudad más libre y feliz de la tierra. De repente asomó el pulgón rojo, que cundió vertiginosamente y cubrió los campos. Por la mañana aparecían manchones bermejos sobre el suelo. A la tarde aquello se convertía en miríadas de mariposas que, no bien se ponía el sol, aguzanaban los granos. En una sola noche, las bolillas del lino y las espigas del trigo quedaron absolutamente vacías, sin que sus tallos ni sus hojas perdieran su lozanía. Misia Hilda y los 8 hermanos rasgaron sus vestiduras y prorrumpieron en lamentaciones. No eran, sin embargo, los más perjudicados, pues si bien habían acaparado 30 millones de toneladas, no habían adelantado por ellas ni un Pancho Sierra a cuenta, y no se hallaban obligados a pagar hasta que la mercancía estuviese en sus depósitos. En cambio, 1 millón de agricultores quedaron sumidos en la más absoluta miseria y endeudados hasta los ojos. En las otras 19 provincias argentinas ya no había territorios nacionales, una sequía tenaz arrasó los cultivos y mangas horripilantes de langostas royeron hasta los troncos de los árboles. Fue tan grande el azote que los vientos arrastraron sábanas inmensas de langostas hasta los remotísimos mares del sur, donde los pescadores de ballenas las encontraban cubriendo las aguas en las inmediaciones del Cabo de Hornos. Los pozos y las vertientes se agotaron. Los ríos, casi exhaustos, eran pútridos y fangosos, color de sangre, como si el tercer ángel del Apocalipsis hubiera vertido su copa sobre las fuentes de las aguas. Los ganados, enloquecidos de sed, se agolpaban en el lecho seco de los torrentes o al borde de aquellos lodazales sangrientos y perecían por millones. En tanto, bandadas de buitres graznadores y hediondos acudían de todos los rumbos a devorar la podredumbre. Los pueblos emigraban en masa. Hordas enteras morían a lo largo de los caminos con las manos crispadas y la boca llena de hierbas secas, y en las ciudades los pobres desfallecían sobre los umbrales de los palacios. Calamidades semejantes cayeron sobre las otras naciones. El reino de Chile había sido quebrantado por ciclones y terremotos, durante los cuales los montes parecían huir y el cielo se enrollaba como un libro negro. En el Brasil, colosales incendios de bosques, cuyo calor el viento llevaba a toda su extensión, hacían insoportable la vida. En los Estados Unidos, una sequía pavorosa quemó de raíz los cultivos y enloquecedores torbellinos de polvo cubrieron el país. Hombres y animales
tenían que soterrarse en cuevas para no morir asfixiados, no obstante lo cual, millones y millones murieron de tan rara muerte. Fray Plácido, escondido como un gusano entre las viejísimas tapias del convento y vivo por gracia de Dios, iba enumerando aquellas cosas inauditas e interpretándolas a su modo. Un día dijo: 5 de los 7 ángeles del Apocalipsis han derramado sus copas sobre el mundo. Faltan 2. Hubo un momento de respiro en la catástrofe y se alzó la poderosa voz del pastor angélico en su última encíclica, llamando a penitencia a las naciones. Bien podía ser que aquellas calamidades fueran de las anunciadas en el Apocalipsis. En todo caso, no eran más que el initium dolorum, el comienzo de los dolores. Dios castigaba a los hombres en este mundo, donde todo tiempo es breve, para que se arrepintiesen de los horrendos pecados que venían cometiendo, especialmente el del maltusianismo y el del satanismo, a fin de no tener que castigarlos en la eternidad, donde el dolor ya no tiene mérito y no hay lugar para la contrición. La palabra del Papa fue escuchada con ira y escarnio por la gran mayoría de los hombres, que en lugar de hacer penitencia, renegaban de Dios. Por lo tanto se cumplió aquella profecía que dice: y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus heridas, pero no se arrepintieron de sus obras. Solo 5 ángeles han volcado sus copas, volvió a decir Fray Plácido, viendo que las plagas cesaban y que el mundo entraba en un nuevo período de prosperidad, olvidando las pasadas tribulaciones. Todavía faltan 2 y no pueden tardar. Las catástrofes de Chile habían hecho olvidar a su rey lo que en un discurso llamó las aspiraciones naturales de su pueblo. Harta labor tenía ahora con restaurar las ruinas de las ciudades aniquiladas por los terremotos. Del otro lado de los Andes se felicitaron de aquel olvido que se imaginaron sería perpetuo. La vigilancia en la frontera se adormeció y pareció hasta ridículo hablar de guerras en Sudamérica, aquel venturoso continente de la eterna paz. Las fábricas que producían cañones fueron transformadas en estudios cinematográficos o en gigantescas salas de diversiones populares. La juventud abandonó alegremente los cuarteles y volvió a los cabarets. De nuevo las preocupaciones de comités y de clubes llenaron el corazón de los patriotas de 1995. ¿Quién sería presidente? ¿Quiénes serían senadores, diputados, concejales? Pero el sensible corazón de Misia Hilda, presidenta de la nación, había comenzado a inquietarse con otra preocupación. Aquel asunto del que todos hablaban ya y que los diarios llamaban el drama de las costureras. Desde 100 años atrás, todos los gremios habían ido conquistando mejoras en las condiciones de vida, pero las costureras fueron siempre olvidadas. Como no trabajaban en talleres, sino privadamente en su casa, no entendían de huelgas ni de revoluciones, porque en su mayoría eran pobres mujeres acobardadas por la miseria. Como su drama era íntimo, los que trataban con ellas, almas de negreros, les imponían precios inicuos. Invierno y verano, sanas o enfermas, tenían que trabajar agachadas sobre sus costuras durante 18 y aún 20 horas por día, por jornales misérrimos, que se les retaseaba aún con 1000 artimañas. La Argentina era uno de los pocos países libres del mundo, es decir, allí todo se regía por leyes que sancionaban los representantes del pueblo,
por horrorosa que fuese una injusticia, no había modo de corregirla mientras no se dictase una ley. Una vez, años antes, se acordaron de las silenciosas costureras y se dispuso que los negreros les pagasen jornales humanos. Inocentes legisladores que habían creído resuelto el problema y que esa noche durmieron en paz. Inmediatamente los explotadores del trabajo femenino hallaron la forma de burlar la nueva ley, obligando a las costureras a firmarles recibos falsos por cantidades que no habían recibido, con lo cual el negrero podía comprobar ante los inspectores de la ley que estaban cumpliendo lo mandado. Si la costurera no quería firmar, el empresario no le daba más trabajo. Un día u otro la infeliz tenía que ceder. De un lado estaba la fuerza incontrastable del dinero, fortalecida por la astucia y amparada por la policía. Del otro lado no había más que una pobre mujer pretuberculosa en cuyo hogar aguardaban su vuelta un niño o varios niños hambrientos, tal vez un marido enfermo, tal vez unos padres viejos. ¿Piensan alguna vez los que recorren las tiendas y se asombran de una liquidación, que esas telas, que esas ropas, que ahora pueden venderse a vil precio, porque los comerciantes han roído hasta el hueso no sus ganancias, sino los miserables salarios de sus esclavas, que mueren sobre sus costuras para que ellos puedan hacer su propaganda y su negocio? Era este uno de esos pecados que, según la Sagrada Escritura, provocan la ira de Dios: defraudar el salario del pobre. Se hizo indispensable reparar la injusticia enmendando la ley. Mientras los legisladores discurrían nuevas disposiciones que no pudieran burlarse, agonizaban de miseria 100.000 costureras, para quienes más que un consuelo resultaba una burla decirles que en cambio del salario que se les robaba tenían el voto y podían elegir cada 2 años 200 representantes que seguirían estudiando su interminable problema. La donna è fatta per parire, había dicho rudamente Mussolini hacía 70 años. Es decir, la mujer está hecha para el hogar, no para la industria, ni para el comercio, ni para la política. Mas para que eso no fuera una palabra arrogante y vacía, era necesario que la sociedad asegurase al jefe de familia salario suficiente, a fin de que no necesitara del jornal suplementario de su mujer. Esto se logró realizar en algunos países que se habían libertado de las funestas doctrinas de la economía política clásica, repudiando el oro, instrumento con el cual los financieros dominaban antaño las monedas y dirigían en su provecho toda producción nacional. En esos países independizados del oro no se conocía otra moneda que la de papel que emitía el gobierno. Allí todo trabajo útil obtenía de la sociedad una retribución, o sea, un salario proporcionado a su importancia y a las necesidades del que trabajaba. Se consideraba trabajo tanto el partir piedras en las canteras como sembrar trigo, escribir poesías, pronunciar sermones, curar enfermos, enseñar a los niños. Publicábanse listas valuando tales y cuales tareas según las razones y las circunstancias, y nunca se halló sin salario ningún trabajador, ni se dio el caso de que alguien produjese mercaderías que después no tuvieran comprador, o adoptase una profesión u oficio y no encontrase luego dónde emplearse. En esos países se acabaron las especulaciones ficticias y las trapisondas de los bolsistas que rebajaban a mansalva los salarios y las cosechas. Todo producto se negociaba en los almacenes del gobierno contra certificados que servían de moneda, pero no podían acapararse mucho tiempo, pues cada año perdían 1/10 de su valor. Se lograban así 2 fines. El primero, intensidad en la producción del país,
porque el productor estaba seguro de vender su mercadería y esto acrecentaba la prosperidad de la nación. Y segundo, un mejor estándar de vida, pues quien producía vendía lo producido y tenía prisa en gastar sus bonos para no sufrir la merma anual de su valor. Era una insensatez acaparar el dinero. El mejor negocio era invertirlo. Se consideraba una estupidez de la antigua escuela económica el elogio de la famosa media de lana, en que algunos pueblos durante siglos, renunciando a toda comodidad y privando a sus industriales de todo elemento de progreso, iban atesorando sus ahorros y gloriándose de su tacañería. Los antiguos economistas sostuvieron en libros sesudos que esos ahorros guardados en la media de lana iban formando el capital de la nación. En realidad, aquella tacañería tan elogiada por los antiguos financieros fue una rémora, porque siendo el ahorro un instrumento de trabajo, al esconderlo quitándolo de la circulación, lo que se hacía era quitar el arado a algún agricultor o las pinzas a algún mecánico, con perjuicio para la producción nacional. Si en vez de guardar siglos su oro improductivo para que lo despilfarraran los remotos herederos en guerras insensatas, lo hubieran empleado en vivir con más comodidad y en perfeccionar su planta industrial, aquellos pueblos habrían sido más felices y su producción más abundante. Estas sencillas nociones no se comprendieron sino cuando las escuelas económicas se independizaron del prejuicio del oro, verdadera trampa en que los prestamistas habían aprisionado al mundo. Pero todo esto ocurrió en aquellos países donde la producción nacional no era gobernada por la codicia de especuladores o financieros en provecho particular, sino por el gobierno en beneficio común. No ocurrió en la Argentina, que se mantenía fiel a los principios del liberalismo económico y donde reinaba lo que se llama libertad de comercio, que es el derecho de los más ricos para estrujar y sacar el jugo a los más pobres. En el año 1995, los acaparadores, ansiosos de resarcirse de lo perdido en las pasadas calamidades, elevaron a las nubes el precio del pan y de la carne, mientras otros mercaderes determinaron también reforzar sus ganancias, entre ellos las 1000 Puertas Verdes, aquella ingeniosa organización de tiendas que fundara el riquísimo abuelo de Misia Hilda, don Zacarías Blumen. Cuando en 1940 se inauguró la primera de aquellas tiendas de fachada verde, el famoso banquero anunció: dentro de 50 años habrá en la Argentina 1000 casas como esta. Como no era probable que él viviese hasta entonces y quería sin embargo contemplar su triunfo, se hizo gurdivanizar, disponiendo que lo volvieran a la vida medio siglo después, en 1995. Nunca jamás el abuelo se equivocó en sus vaticinios. En efecto, a los 50 años, las 1000 Puertas Verdes cubrían todo el país. En la capital federal tenían 400 sucursales y 600 entre las otras ciudades. Desde un modesto cuello de camisa hasta un suntuoso ajuar de novia, todo lo que servía para vestir a la persona o adornar una casa vendíase en cualquiera
de las 1000 puertas verdes. Mientras la empresa tuvo rivales, sus precios fueron siempre los más bajos. Pero cuando todo competidor desapareció y los herederos de Blumen quedaron dueños del campo, los precios fueron alzándose progresivamente y el pueblo pagó el costo de la larga batalla comercial. Era la empresa más poderosa y también la más odiada. Su prosperidad se asentaba en 2 malditos pilares. Primero, la ruina de centenares de comerciantes de larga y honrada tradición que sucumbieron bajo el pulpo de los 1000 brazos. Segundo, la inicua explotación del trabajo de aquellas 200.000 esclavas blancas, más aherrojadas con sus máquinas de coser que un presidiario con su grillete. Misiailda Cohen, heredera de Blumen y como tal propietaria de la mayoría de sus acciones, vivía en 1995 angustiada, viendo acercarse el día en que a su helado abuelo le aplicarían la máquina descongeladora para devolverlo a la vida y a la circulación. Seguramente el viejo pretendería recobrar aquel negocio que había sido la más brillante de sus creaciones. Entretanto, a fin de recuperar lo perdido durante la crisis, el directorio de las 1000 puertas verdes se reunió y tranquilamente, cual si se hablara de las estrellas, resolvió rebajar en un 30% las mezquinas ganancias de las costureras. Alzáronse algunas tímidas protestas, pero a las que protestaron, en ningún rincón del país se les dio una sola pieza de costura durante un mes. Además, se anunció que si seguían rezongando, todo se traería ya cortado y cosido por obreras de Liberia y de la China, 2 naciones donde imperaba la magna y suculenta libertad de comercio. Aquella sentencia de muerte contra 200.000 mujeres no tenía remedio dentro de lo que se llamaba pomposamente el juego regular de las instituciones libres. Era necesario dictar una ley si se quería salvar a las pobres costureras, pero corría el mes de Tabet. Ambas cámaras se hallaban en vacaciones y no se reunirían hasta 5 meses después, o sea, hasta la 3ª semana de Nisan, y la presidenta de la nación andaba de paseo pescando salmones en los lagos del sur. Las costureras, aterradas después de reuniones secretas celebradas en todo el país, un día se convocaron en el Lupanark, especie de circo y de aquelarre que solían usar los partidos políticos. Las infelices no llegaron como solían los políticos en lujosos aviones o en autos, sino a pie, con la muerte en el corazón, porque el motivo de la asamblea era tratar una idea desesperada que se le había ocurrido a una de ellas. Si solamente 5 de las innumerables costureras que trabajaban para cada sucursal de las 1000 puertas verdes se resignaba a morir por sus hermanas, se salvarían todas las demás. ¿Qué era el sacrificio de 5.000 víctimas frente a la salvación de 195.000 que mantendrían sus hogares? El proyecto se aceptó. Se obligaron todas al más estricto secreto y recibieron una hoja de papel que devolverían con su nombre y su número para sortearlas. Así, aquella triste noche, a medida que fueron saliendo los números premiados, se comunicaba a las víctimas ante cuál de las 1000 sucursales verdes se cumpliría su destino. No hubo quejas, no hubo discursos. Al anochecer se había terminado el sorteo y la siniestra reunión se disolvió silenciosamente sin que Buenos Aires se enterase. Las elegidas fueron de todas edades. Hubo la madre de familia para quien comenzaba la vejez sin ilusión, y estuvo también la muchachita de 17 años cuya frente aún conservaba el resplandor de la inocencia. Todas se resignaron guardando el secreto
y al día siguiente al alba, sin que lo supieran los hijos, ni los padres, ni los esposos, ni lo sospechara la policía, antes de que se abrieran las 1000 puertas verdes, se envenenaron 5 mujeres en la entrada de cada sucursal. Sus pobres manos fatigadas de la aguja habían trazado una breve carta que se halló sobre el pecho de cada cadáver. Tengo 40 años, mi marido y 3 hijos. Tengo 20 años y estaba de novia. Tengo 17 años, mi madre enferma queda sola y se morirá de hambre. Ella me perdone. La repercusión de aquellos 5000 suicidios fue espantosa. Misia Hilda dejó de pescar salmón y volvió rápidamente a Buenos Aires. El Parlamento se reunió en sesiones extraordinarias, pero no habían terminado de hablar los mejores oradores de cada bloque cuando el pueblo enfurecido prendió fuego a las 1000 puertas verdes. Con la misma celeridad e igual secreto que las mujeres, en un día determinado acudieron grupos exasperados que la policía no atinó a contener e hicieron justicia quemando los magníficos comercios. Y entonces recordaron que el inventor de aquella odiosa maquinaria, el viejo Blumen, no estaba muerto, sino congelado en el Palomar, aguardando la resurrección. Eso no más faltaba, que el tipo volviera a vivir. Una imponente columna de energúmenos se encaminó allá y se entregó al más horroroso y grotesco exterminio. Miles y miles de aparentes cadáveres yacían dentro de científicos ataúdes, mantenidos en una temperatura perfectamente calculada para conservar la vida. El pueblo odiaba aquel limbo de los ricos, donde solo los privilegiados podían arrancarse del mundo en los malos momentos y prolongar su existencia por décadas y aún por centurias. Al fuego con ellos. Al fuego no solo el fundador de las 1000 puertas verdes, sino también todos los que desde el gobierno o las finanzas habían hecho posible que la riqueza y la honra y las ideas de una gran nación pudieran ser objeto de tráfico para un puñado de advenedizos. La turba enfurecida empezó a amontonar aquellos cajones de fiambres en una colosal pirámide, los bañó de gasolina y les prendió fuego. Había que ver cuando las llamas, después de haber consumido los tablones, entraban a quemar las carnes heladas del personaje, cómo despertaba bruscamente de la muerte aparente y se retorcía sorprendido y blasfemando. Lo del viejo Blumen especialmente resultó pavoroso. Se incorporó al sentirse tostar las costillas, se frotó los ojos azorado y comenzó a gritar que disminuyeran la corriente porque lo estaban cocinando. Creía sin duda que había llegado su hora de levantarse para ver el esplendor de sus creaciones financieras, pero que los técnicos de la heladera vital se habían equivocado al aplicarle el calorcillo con el cual se estaba deshelando. Una carcajada insolente y brutal respondió a sus gritos, que se volvieron rápidamente maldiciones, gemidos, promesas de dinero a quien lo ayudara a salvarse. El desventurado había comprendido que no era un error de los técnicos, sino una venganza del pueblo que le escupía su rabia de una vez por todas. Pronto, iguales alaridos resonaron en todos los cajones. La tapa de algunos de ellos saltó y como un muñecón de juguete se levantó el semi-cadáver con la faz descompuesta, y el populacho, que es la fiera más cruel que existe cuando se embriaga en un furor colectivo, para cada grito tuvo un sarcasmo, y cuando de lo alto de la pira se desmoronó algún ataúd y el inquilino llamado a la vida en forma tan brutal quiso escapar, 1000 brazos se apoderaron de él y con largas pértigas volvieron a arrojarlo a aquella hoguera extraordinaria que solamente la justicia de Dios podía encender para consumir el pecado bíblico de haber defraudado el salario del obrero.
Ya había pasado mucho tiempo en el que se habían apagado las postreras promesas y maldiciones del viejo Zacarías Blumen cuando llegaron los bomberos a rociar con agua tardía las cenizas de aquel auto de fe fin del mundo. La policía no apareció hasta bien entrada la noche, cuando los millares de incendiarios satisfechos ya se habían desbandado. Y como explicación de aquel retardo se dijo sotto voce que había muchísimos vivos, entre ellos Misia Hilda, para quienes la quema de los cajones de fiambres no resultaba catástrofe sino pingüe negocio, porque la reaparición del personaje adormecido les habría complicado la vida. Los muertos, señores, deben morirse para siempre. ...666... Capítulo 2... La matanza. Poner armas en manos del pueblo es necedad peor que confiar un revólver a un niño. Este vacila antes de usarlo, ignora y teme. Pero aquel cree saberlo todo, descuenta la impunidad y con la primera sangre se emborracha. Como en la España de 1936, el mísero gobierno de Azaña disgregó el ejército y se entregó a los milicianos, en la Argentina los politiqueros eliminaron a los oficiales de carrera, corrompieron a los soldados y armaron el brazo irresponsable de las poblaciones. Estupidez que equivalió a un suicidio. Se dice que Messier Guillotin, inventor de la guillotina, fue el primero que murió guillotinado. Es falso, porque Guillotin murió en 1814 de muerte natural, cuando hacía ya un cuarto de siglo que funcionaba la Luisita, como se llamó en los primeros tiempos a aquella terrible invención. Pero es verdad que los ingenuos políticos que se enternecían ante la bondad natural del pueblo y lo creían fácil de gobernar por la persuasión, sin la policía perecieron cada vez que aplicaron su dogma de fe. Al revés de Saturno, que devoraba a sus hijos, ellos, los padres, fueron devorados por su engendro. Después del incendio de El Palomar, el pueblo de Buenos Aires saqueó algunos viejos depósitos de armas y con frenesí de fiera que saborea la primera sangre, se lanzó a la matanza. Para castigar la esclavitud de indefensas mujeres y para vengar la muerte de 5.000 madres, esposas y novias, cuyo luto llevaban sobre el pecho a guisa de escarapela, les parecía muy poco haber frito en su grasa egoísta las carnes congeladas de 2.000 o 3.000 ricachos semidifuntos. Aún seguían humeando sus osamentas, y ya el pueblo que desfilaba con el puño cerrado buscaba otros culpables. Nada lo hubiera aplacado mejor que ofrecerle algunos miles de frailes y de monjas y algunos cientos de sacristías y de iglesias para que asesinara e incendiara hasta el espasmo. Pero hacía años que los demagogos gobernantes habían expulsado a las órdenes religiosas y clausurado las iglesias. Ahora lamentaban aquella insensatez. Ahora los descristianizadores del pueblo descubrían aquella nueva utilidad de los siervos de Dios, que en ciertos casos sirven para aplacar a las turbas con su martirio. El pueblo busca nuevas víctimas y habría sido imposible que dejara de hallarlas en una nación donde la extrema riqueza de los acaparadores se codeaba con la trágica miseria de los explotados.
uno de los oradores de los innumerables clubes, arrojó como una brasa en un polvorín la terrible imputación que ya esperaban, transidos de horror, 5 millones de seres humanos ocultos en sus casas. ¿Por qué la esperaban? Porque conocían la historia de su raza, predestinada a la persecución desde los tiempos de los faraones. Barrida de casi todas las naciones de Europa, había hallado un espléndido refugio en la República Argentina, tierra de libertad. En 70 años de paz, prosperaron y se multiplicaron grandemente. Además de los enormes negocios de banca, hacia fines del siglo les pertenecían los pequeños negocios de almacenes, farmacias, panaderías, roperías, cigarrerías, todo lo que está en inmediato contacto con las clases populares. También eran suyos los vastos falansteríos que habían reemplazado a los antiguos conventillos, las inmensas casas de departamentos en que se apiñaban las familias de mediana posición y todos los teatros y proyectores de cine. Ellos finalmente eran los únicos que especulaban sobre las cosechas y las carnes argentinas, y fijaban en las pizarras de la bolsa el precio a que los productores debían venderles sus productos. Un día, como el rey David en el apogeo de su gloria, quisieron averiguar el número de los circuncisos y de sus mujeres, y se censaron y tuvieron la satisfacción de saber que eran 5 millones sobre una población de 30. Aunque casi todos habían nacido en el país, ni ellos sentíanse argentinos, ni el pueblo los consideraba tales. Fieles a su estirpe, estaban orgullosos de pertenecer a la nación escogida y predestinada a dominar sobre las otras. Profecías sagradas, viejas de 4000 años, zumbaban en sus oídos y removían sus corazones como el viento remueve las olas del mar. Los herederos de tan magníficas promesas habían de renegar de la ley y de los profetas, ahora que se aproximaba la plenitud de los tiempos. Cual más, cual menos, aunque distraídos por el ruido de los negocios, comprendían esas palabras, y aún viviendo en el país más libre de la tierra, llevaban una vida nacional propia y autónoma, apegados a sus comunidades y a sus costumbres, y eran una nación distinta dentro de la nación. Por su parte, el pueblo criollo adivinaba en sus extrañas costumbres rituales que eran gentes de otro país, que estaban de paso en todos los países del mundo a la manera de peregrinos, con la cintura ceñida y el bordón en la mano, prontos a partir. En aquellos días del mes de Tamuz, que caía entre los meses llamados antes junio y julio, en lo más crudo del invierno porteño, cuando el pueblo, enfurecido por el suicidio de las costureras, se agolpaba en los clubes, uno de sus oradores preguntó, y su pregunta se multiplicó 1.000.000 de veces por la radio: ¿queréis saber quiénes son los que han envenenado con la desesperación el corazón de esas 5.000 pobres mujeres antes que el cianuro envenenara su sangre? En otro tiempo, cuando había frailes, un orador de puño cerrado hubiera dicho: buscadlos en los confesionarios, o en las iglesias, o en los conventos. Pero ahora dijo otra cosa: buscadlos detrás de los mostradores, en todos los comercios que son suyos, y junto a las cajas de hierro de todos los bancos que también les pertenecen. Y el pueblo, que ama la síntesis, no aguardó al final de la perorata y lo interrumpió clamando: los judíos. Esa palabra corrió por todas las ciudades, donde humeaban las ruinas de las 1000 puertas verdes, y encendió la más terrible persecución antisemita de que haya recuerdo en la historia de Israel. Ya no se trataba de dictar leyes o decretos imponiéndoles multas o prohibiéndoles tales o cuales profesiones.
no era un gobierno el que organizaba la persecución, sino una masa irresponsable, delirante y perversa que repetía y agrandaba los nefandos capítulos de la historia de España en los apocalípticos años 1936 a 1938. Aquellas checas o tribunales populares que asesinaron a cuantos aristócratas pudieron atrapar, aquellos caudillos de barrio, ebrios de un poderío fugaz, que saquearon museos e incendiaron conventos, aquellos milicianos y milicianas, armados por el gobierno y alentados por las logias, que arrancaban del hogar a sus víctimas cerca del alba, para hacerles dar lo que llamaban en su jerga el paseíto del amanecer, y los amontonaban en una pileta o en un patio, y rociándolos de gasolina les prendían fuego. Aquellos epilépticos del asesinato, del robo y de la destrucción, que creyeron extirpar el catolicismo, martirizando a 20.000 religiosos, hombres y mujeres consagrados a amar a Dios y a servir al prójimo, aquellos forajidos que cometieron 500.000 de asesinatos, fueron todavía superados por sus discípulos en la República Argentina. ¿Qué leyes ni qué decretos antisemitas a la manera nazi? ¿Cuánto hubieran dado las víctimas de 1995 porque todo se resolviera con romper algunos escaparates o cobrarles algunos miles de millones o acorralarlos en algún campo de concentración? Eso que huele a papelería y burocracia al pueblo le repugna. El pueblo enfurecido es más expeditivo cuando no lo atajan con una buena fila de bayonetas o de ametralladoras. El cuchillo en la garganta o en las tripas, sin examinar si los asesinados eran realmente explotadores de sus obreros o pobres diablos, explotados también ellos, a pesar de sus barbas talmúdicas, por otros más ladinos, judíos o sindiosistas. Fueron 30 días tenebrosos, en que toda doctrina se redujo a levantar el puño y a matar judíos. ¡Ay de aquellos que en los días de la prosperidad marcaron sus puertas con la estrella de 6 picos, o anunciaron su negocio en letras hebreas! A esos no les pidieron papeles para identificarlos. Los acorralaron en sus madrigueras, hombres, mujeres, niños. Los empaparon de petróleo según la práctica de los milicianos madrileños y los quemaron vivos. Otras veces los tostaron con lanzallamas eléctricos que volatilizaban hasta el cemento de las paredes. Los 3.000 años de su historia de persecuciones palidecieron en estos 30 días y se cumplió 1000 veces la tremenda maldición de los judíos del cautiverio contra sus enemigos, los descendientes de Ehom o de Esaú, hija de Babilonia, condenada a la ruina. Feliz el que te devuelva el mal que nos has hecho, feliz el que se apodere de tus niños y los destroce contra la piedra, que trae el Salmo 138. Era ya el 6º día de la 2ª semana del mes de Tamuz, como quien dice principios de julio, y ninguno de los oradores que alentaban al pueblo desde los clubes, ninguno de los diarios parlantes que señalaban la tarea de cada hora, había pronunciado el nombre de Misia Hilda, a pesar de su estrecho parentesco con el fundador de las 1000 Puertas Verdes, porque todos ellos habían trabajado en su favor cuando fuera elegida presidenta y continuaban a sueldo de ella. Pero una tarde, en un mitin de la Plaza Stalin, uno de los oradores rompió la consigna y la nombró. A esa misma hora, muy tranquila y fiada en la posibilidad de sus agentes, Misia Hilda recibía en su palacio una visita que en tiempos menos turbulentos hubiera despertado mucha algazara y curiosidad. Eran 2 viejos personajes que en la antigua Argentina desempeñaron un gran papel, y ambos fueron presidentes de la República. Uno de ellos pasaba largamente el siglo. Tenía la edad del pastor Angelicus, pero se conservaba jovial y vigoroso.
En la vivacidad de su mirada de halcón se advertía un espíritu encendido y juvenil. Era el general de la nación que en 1950 entregó el bastón de mando al otro personaje que ahora lo acompañaba y desapareció de la escena política. Díjose, aunque nunca se probó, que se había hecho gurdivanizar por 30 años y que a eso debía el haber cumplido más de 100 conservando una excelente salud. Afortunadamente lo habían despertado antes del incendio. Su compañero, con bastantes años menos, parecía de su misma edad y tan sano y ágil como él, si bien más alto y corpulento. En su tiempo había hecho la carrera de marino y había llegado a almirante. Aquellos dos hombres eran enemigos irreconciliables del gobierno anarco-marxista. Más de una vez la policía había lanzado sus mejores sabuesos para vigilar qué hacían. Graves motivos debían de ser los que les obligaban a pedir aquella audiencia a Misia Hilda.